En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Siéntese, por favor. Ayer, hermanos, iniciamos el discurso del pan de vida del capítulo 6 del Evangelio de San Juan. San Juan le va a dedicar todo un capítulo a este discurso del Señor sobre el pan de vida. Jesús, el día de ayer, hablaba sobre este pan que Él nos dará. Fíjense que no lo dice en presente, sino que lo dice en futuro. El pan que yo les daré es mi carne. Haciendo referencia a ese pan que Él nos dará, hoy habla en tiempo presente, pero haciendo referencia a esa presencia real suya en ese pan que Él va a dar. En ese momento Jesús no tiene ningún pan. Un día antes ha sido la multiplicación de los panes, cuando Jesús le dio de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con 5 panes y 2 peces. Él ha dado esa comida anteriormente. Todo el discurso ha comenzado al siguiente día, cuando se han encontrado, lo ha encontrado la gente y le dice: te hemos andado buscando. Y Jesús le dice: les aseguro que ustedes no me andan buscando porque hayan creído en mi palabra. Ustedes me andan buscando porque el día de ayer comieron pan hasta saciarse. Trabajen por el pan que da la vida. Trabajen por ese pan que da la vida. Y Jesús se presenta hoy como ese pan que da la vida. En ese momento yo me pongo en el lugar de los apóstoles, ¿verdad? Y mi mente quedaría en blanco. Si yo estuviera en el lugar de los apóstoles, mi mente quedaría en blanco. Hablábamos un día de esto, que los apóstoles a veces hablamos de los defectos de ellos, ¿verdad? Su humanidad que ellos tenían, pero también tenían muchas cosas buenas. Sí, de hecho, claro que sí las tenían. Pero una de las virtudes que sobresalen de ellos es la obediencia, pero también hoy la paciencia. La paciencia. Porque a veces nosotros, hermanos, tendemos a desanimarnos o a retirarnos cuando no entendemos algo, cuando alguien se nos dice esto y no, esto a mí no me cuadra, no me entiende. Estoy hablando en términos de los discípulos, de los 12, porque al final del capítulo 6, el discurso del capítulo 6 termina con una frase bien triste. Y Pedro va a responder algo muy interesante. Dice que cuando Jesús terminó el discurso del pan vivo bajado del cielo, como no entendieron qué era lo que quería decir, se empezaron a ir y lo dejaron solo. Entonces Jesús se vuelve hacia sus discípulos, los discípulos de él, y les dice: ¿también ustedes quieren dejarme? ¿También ustedes quieren dejarme? Pedro va a tener unas palabras que van a quedar grabadas en la Sagrada Escritura, cuando le dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos que has venido de Dios, que eres el Hijo de Dios.
nosotros creemos, el que yo no entienda lo que tú me estás diciendo hoy a mí, no significa que lo que tú estás diciendo hoy no sea cierto. Si tú dices que tú eres el pan vivo bajado del cielo, ojo hermanos, estamos en el capítulo 6. Todavía los discípulos no han llegado a la última cena del Jueves Santo, cuando Jesús instituye la Eucaristía, cuando ya no habla en sentido figurado, en tiempo futuro, sino en tiempo presente. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Esta es mi sangre que se derrama por ustedes, hagan esto en memoria mía. Ahí, aunque quizás ni ahí, ¿verdad? Solo están viendo cosas que de sorpresa, como cuando a uno lo agarran de sorpresa y le empiezan a decir cosas, hasta después uno empieza a decir, por esto me dijo esto, por esto, hasta después van a entender ellos las cosas, ¿verdad? Pero en ese momento están viviendo algo que su mente, su capacidad de razón no es lo suficientemente fuerte para poder comprender lo que Jesús está diciendo. Y yo quisiera decir esto, haciendo referencia a lo que Jesús hoy dice, ¿verdad? Y quizás para nosotros sea fácil, no sea novedad, escuchar, sí, Jesús está hablando sobre el pan de la Eucaristía, sí, la Santa Comunión, que en breve momento yo la voy a recibir, a eso estaba refiriéndome. Sí, hermanos, porque ya lo tenemos en la Biblia y ya es como cuando uno empieza a leer una novela, ¿verdad? Alguna obra, si ya la leyó 2 veces o 3 veces, entonces ya, ¿qué sorpresa va a encontrar en la siguiente? Ya sé a dónde va, ya sé dónde va a terminar, ya sé quién, como cuando alguien va a ver una película y dice, mira, voy a ir a ver una película porque, sí, mira, fíjate que fulano muere, fulano traiciona. Ya lo saben todo, ¿verdad? Ya lo saben todo. Entonces, para nosotros quizás eso no signifique así gran sorpresa para nosotros darnos cuenta que lo que Jesús está hablando aquí es de la Eucaristía. Sí, hermanos, pero pensemos en aquellas cosas que Dios hace en nuestra vida o que Dios permite en nuestra vida y no las entendemos. Pensemos en eso, ¿verdad? Porque aquí los discípulos están haciendo un acto de fe en las palabras de Jesús que su capacidad de razón no les da para poder entender e ir más allá de lo que están viendo. Ellos no pueden comprender, pero no se van, no reniegan, se quedan ahí. Y haciendo referencia a eso, ¿se acuerdan que Mateo 28:20 dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo, ¿verdad? Jesús nos hace la promesa que Dios va a estar con nosotros. Y yo lo digo en ocasiones, hermanos, si Dios nos ha llamado a seguirle, si Dios nos ha llamado a la fe, nos ha llamado, y ha sido tanto el interés de llamar a toda la humanidad, que fue la misión principal que les dio a sus discípulos. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿ve? Vayan y atráiganlos hacia mí. Y yo a veces les he dicho, ¿ustedes creen que Dios nos ha llamado para dejarnos solos, para ver cómo nos damos en los dientes y divertirse viéndonos cómo nos golpeamos, cómo nos dañamos, cómo algunos mueren por seguirle a Él? ¿Ustedes creen que Dios disfruta viéndonos a nosotros, dándonos en los dientes? No, hermanos, Dios está ahí. Y saben, la primera lectura que hemos escuchado hoy, tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 1, que nos habla de la conversión de San Pablo, a mí me llama la atención una palabra que dice. Saulo era un hombre que estaba persiguiendo a la iglesia, ¿verdad? E incluso era responsable hasta de la muerte de algunos cristianos y los llevaba presos. Cuando Jesús se le aparece en el camino, ¿a quién andaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. Cuando Jesús se le aparece en el camino, ¿cómo le dice Jesús? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Jesús ya había resucitado, ya había subido al cielo. Lo vieron los ojos de los apóstoles levantarse y las nubes lo cubrieron. Sí, su cuerpo, pero su espíritu, ¿dónde estaba? A la par de ellos, aunque no lo vieran y aunque quizás a veces no lo sintieran, pero ahí estaba Jesús. Y eso es lo que yo quisiera decir hoy, haciendo referencia al evangelio que hemos escuchado hoy.
cuando Jesús dice palabras, ¿verdad? Y a veces nosotros no las comprendemos, no las captamos y decimos, pero ¿cómo va a ser posible eso? En primer lugar, porque para Dios no hay nada imposible, como le va a decir Pedro. Nosotros creemos que tú eres el Hijo de Dios, que solo en ti hay palabras de vida eterna, solamente eso. Cuando viene una prueba a nuestra vida, cuando viene una dificultad, ahí es donde debemos demostrar a Dios nuestra fe y nuestra confianza. Si tú así lo dices, Señor, yo creo. Si tú has dicho que nadie que venga a mí lo echaré fuera, entonces yo no me voy a decepcionar de venir ante ti. Si tú has dicho, aunque tus pecados sean rojos como el escarlata, yo los dejaré más blancos que la nieve, entonces no voy a tener miedo de acercarme a ti. Si tú has dicho que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, entonces yo voy a creer eso. Si tú has dicho, como le dijiste a tus apóstoles, me voy a prepararles un lugar a la casa del Padre, porque donde yo esté, quiero que estén mis servidores, entonces yo voy a creer eso, que después de esta vida, al morir, al dejar este mundo, yo tengo un lugar allá en la otra vida, porque yo me considero un servidor del Señor. Quizás no un servidor que brille, ¿verdad? Chica, ¿cómo le sirvo yo al Señor? No, le sirvo con mis puras miserias, por ratos arrastrado, pero trato de servirle y trato de darle lo mejor al Señor. Y yo sé que Dios es el único buena paga. Y eso lo leemos en aquel viñador, ¿verdad? Que salió a contratar personas en la mañana, media tarde, y tanto los que trabajaron el jornal de 8 horas, de 6 horas, de 4 horas y de 1 hora, a todos les pagó lo mismo, porque Dios es justo, Dios es bueno. ¿Y a qué le reclaman? ¿Se acuerdan? ¿Por qué les das lo mismo que a estos que han trabajado solo 1 hora, les paga lo mismo que a nosotros? ¿Y qué le respondió el Señor? ¿Es que acaso me vas a tener rabia solo porque yo soy bueno? Así es Dios. No tengamos miedo. Nunca tengamos miedo de buscar al Señor. Tampoco tengamos miedo de que el Señor vea nuestra limitancia, nuestra pobreza, nuestra pequeñez. No la escondamos porque, hermanos, Dios ya la conoce. Al contrario, abramos nuestra vida y digámosle, esto soy, Señor. Esto soy. Esta pobreza hay en mi vida. Y sabes, quiero decirte gracias por permitirme descubrir mi pobreza, mi pequeñez, mi limitación, porque gracias a eso es que yo he logrado descubrir que sin ti no soy nada, que sin ti no soy nada. Gracias por permitirme ver mi pequeñez, mi miseria, porque entre más grande es mi pobreza, entre más grande es mi debilidad, ¿qué dice San Pablo? Mayor es mi necesidad de Dios. Entre más grande es mi pobreza, más grande es mi pequeñez, mayor es mi necesidad de Dios en mi vida. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.